Trabajo en el turno nocturno desde hace casi 6 años. No porque me guste, sino porque hay trabajos que solo aceptas cuando ya no tienes demasiadas opciones. La estación donde laboro se llama Nodo L17, aunque nadie fuera de la empresa sabe que existe. Es una subestación de control eléctrico enterrada parcialmente en la sierra, lejos de carreteras principales, rodeada por bosque húmedo y niebla permanente. El tipo de lugar donde el silencio no es ausencia de ruido, sino presión. Mi turno empieza a las 11 de la noche y termina a las 7 de la mañana. Durante 8 horas, soy el único operador activo. Mi trabajo es simple en papel: monitorear cargas, responder alertas automáticas y atender llamadas internas del personal de campo. La mayoría de las noches, no hablo con nadie. El edificio es un bloque de concreto sin ventanas. Pasillos largos, luces frías, olor constante a metal caliente, humedad y café recalentado. Hay zonas que ya no se usan, pasillos cerrados con cintas de advertencia desde hace décadas, puertas que nadie recuerda haber abierto. Entre ellas, el nivel subterráneo. No figura en los mapas actuales. Oficialmente, no existe. La historia dice que en los 90, una crecida repentina del río subterráneo inundó varios niveles inferiores. Hubo pérdidas. Equipos, archivos, personas. Sellaron todo con soldadura industrial y siguieron adelante. La empresa cambió de nombre 2 veces desde entonces. Lo enterraron. Literalmente. Y así debía quedarse. La noche en que todo empezó era martes. Lo recuerdo porque los martes siempre son insoportablemente lentos. A las 2:41 de la mañana, la sala de control estaba tan silenciosa que podía oír el zumbido de los monitores y el leve tic nervioso de mis dedos golpeando el escritorio. Estaba revisando una lectura redundante cuando la consola telefónica no sonó. Chilló. No fue el timbre estándar. Fue un grito electrónico, agudo, prolongado, como si el sistema mismo estuviera fallando. Miré el identificador de llamadas esperando ver una línea externa, un código de emergencia, cualquier cosa normal. En la pantalla apareció: llamada interna EXT 000. Sentí como el estómago se me caía. La extensión 000 no existe. Nunca ha existido. Ni siquiera es un número válido dentro del sistema. Las extensiones internas empiezan en 100. Además, no hay líneas activas en los niveles sellados. No cables, no energía, no teléfonos. Tragué saliva. Pensé en no contestar. Lo pensé en serio. Pero hay algo en el turno nocturno que te vuelve supersticioso. Como si ignorar ciertas cosas fuera peor que enfrentarlas. Levanté el auricular. Nodo L17, operador en turno, ¿quién habla? Al principio, solo escuché viento. No interferencia. No estática común. Era el sonido de una tormenta encerrada en el auricular, ráfagas violentas, como aire forzado a pasar por túneles estrechos. Luego, entre ese ruido, escuché algo más. Clic. 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 Mi pulgar se congeló. Yo estaba jugando con mi encendedor. Un viejo encendedor metálico que siempre llevaba conmigo, abriéndolo y cerrándolo sin pensar cuando me ponía nervioso. Dejé de moverlo. El sonido del teléfono continuó un segundo más. Y luego se detuvo. ¿Hola? Dije, con la garganta seca. ¿Quién está ahí? Una respiración profunda respondió. No por el micrófono. Por mi oído. ¿Te acuerdas del cuarto bajo el agua? La voz era baja, húmeda, como si cada palabra tuviera que atravesar líquido antes de salir. Mis manos empezaron a temblar. No sé de qué estás hablando, mentí. Hubo una pausa larga. Demasiado larga. El nivel inferior, continuó la voz. Donde la luz fallaba. Donde cerraste la puerta. Sentí que el aire se volvía pesado. El agua está subiendo otra vez, susurró. Y esta vez, no hay nadie más aquí abajo. El monitor frente a mí parpadeó.
No con una alerta. Con una fecha. 2006. El año que había pasado más de media vida intentando olvidar. ¿Quién eres? Logré decir. ¿Cómo sabes eso? La voz cambió. Perdió su tono burbujeante. Y se volvió perfectamente clara. Era mi voz. Mi forma exacta de hablar. Mis pausas. Mi respiración. No soy quien crees, dijo. Soy lo que se quedó cuando huiste. El ascensor industrial, el que llevaba años marcado como fuera de servicio, crujió en algún punto del edificio. Sentí la vibración bajo mis pies. En la pantalla de cámaras, una luz se encendió sola en el pasillo principal. Y entonces vi la silueta salir del elevador. No caminaba bien. Sus brazos eran demasiado largos. Sus piernas se doblaban en ángulos incorrectos. Arrastraba algo detrás de sí, un cable negro que desaparecía de vuelta en el hueco del ascensor. La figura levantó la cabeza. Donde debería haber ojos, solo había oscuridad húmeda. La voz volvió a hablar, sincronizada con el movimiento imposible de su boca. Estoy en tu pasillo. La manija de la puerta de mi oficina giró. Y esta vez. No sonó el teléfono. La manija dejó de girar. No porque yo hubiera hecho algo, sino porque lo que estaba del otro lado decidió esperar. Ese fue el detalle que más me quebró, no había urgencia. Nada estaba desesperado. Nada tenía prisa. La pantalla de cámara seguía mostrando el pasillo principal. La figura estaba quieta ahora, apenas balanceándose, como si escuchara algo que yo no podía oír. El cable negro detrás de ella parecía vivo, moviéndose con pequeños tirones, como un gusano arrastrándose hacia atrás. El teléfono seguía descolgado en mi mano. No abras, dijo mi voz desde el auricular. No todavía. Colgué. El clic del teléfono resonó demasiado fuerte en la sala. Me levanté lentamente del asiento. Cada músculo de mi cuerpo gritaba que no me moviera, que quedarme quieto era la única forma de sobrevivir, como si fuera una presa esperando que el depredador perdiera interés. Pero entonces lo oí. Desde debajo del piso. Un golpe sordo. Otro. Como algo pesado empujando desde abajo. El monitor del sistema eléctrico lanzó una alerta roja, fluctuación de carga, nivel inferior. Imposible. No había energía abajo. No debía haberla. Me acerqué al panel maestro y vi como una línea que llevaba décadas marcada como inactiva comenzaba a iluminarse, tramo por tramo, como venas despertando bajo la piel. El nivel subterráneo estaba volviendo a encenderse. El ascensor crujió de nuevo. En la cámara, la figura dio un paso, y luego otro. Cada movimiento dejaba un rastro húmedo en el suelo, como si estuviera goteando desde dentro. De pronto, la radio interna se activó sola. ¿Hay alguien ahí? Era una voz infantil. Distorsionada. Apenas audible. Mi corazón se detuvo. No, susurré. No, no, no. La voz continuó. Dijiste que volverías. Las luces del pasillo parpadearon y se apagaron una por una, avanzando hacia mi oficina como una cuenta regresiva visible. El sistema marcó una nueva llamada entrante. EXT 000, llamada activa. No contesté. La puerta vibró suavemente, como si alguien apoyara la frente contra ella desde el otro lado. Siempre fuiste bueno siguiendo reglas, dijo la voz, ahora desde todas partes. Te dijeron que no bajaras. Te dijeron que no abrieras. Y obedeciste. Algo raspó la superficie metálica de la puerta. No uñas. Algo más blando. Más ancho. Pero también sabías que yo estaba ahí, continuó. Escuchabas cuando lloraba. Escuchabas cuando golpeaba. Imágenes empezaron a aparecer en el monitor principal. No eran cámaras de seguridad. Eran archivos antiguos, abriéndose solos, fotografías granuladas, reportes escaneados, planos que nunca había visto. Y luego, un video.
Reconocí el lugar de inmediato. El nivel inferior, antes de ser sellado. Yo estaba ahí. Más joven. Empapado. Temblando. Sosteniendo una linterna que apenas iluminaba un cuarto inundado hasta las rodillas. No mires eso, me dije, pero no pude apartar los ojos. En el video, una puerta metálica vibraba desde el otro lado. Golpes desesperados. Arañazos. Abre, decía una voz infantil. Por favor, abre. Recordé ese momento con una claridad insoportable. La alarma de evacuación. El agua subiendo demasiado rápido. El supervisor gritando que saliera. Y yo. Yo cerrando el pestillo. Tenía miedo, susurré. Solo era un niño. La figura apareció en la cámara frente a mi oficina. Ahora estaba justo frente a la puerta. Su cabeza se inclinó de lado. El miedo no desaparece, respondió. Solo se queda. El cable negro comenzó a deslizarse por debajo de la puerta. No era un cable. Era una línea telefónica antigua. Empapada. Viva. El reloj del sistema marcó 00:58. El tiempo estaba retrocediendo. Y entonces entendí algo que me heló la sangre. La llamada no venía del pasado. Venía de abajo. Y esta vez. No estaba solo. El cable, no, la línea, siguió deslizándose por debajo de la puerta con una paciencia obscena. No se arrastraba como algo vivo, se acomodaba, como si conociera exactamente el espacio que necesitaba ocupar. El olor llegó después. Agua estancada. Metal oxidado. Algo más viejo que ambas cosas. Un olor que no pertenece a edificios ni a bosques, sino a lugares donde el tiempo se pudre. Retrocedí hasta chocar con el escritorio. Mis dedos encontraron las tijeras industriales sin que yo lo decidiera conscientemente. Las apreté como si fueran un rosario. El monitor principal parpadeó. La imagen de las cámaras se dividió en múltiples ventanas nuevas. Ninguna correspondía a ubicaciones existentes. No eran pasillos ni salas de control. Eran habitaciones. Habitaciones pequeñas. Sin ventanas. Con paredes de concreto cubiertas de marcas. Arañazos. Golpes. Mensajes escritos con algo oscuro que no quise identificar. En una de las cámaras, algo se movía, pero no entraba completamente en cuadro. Solo veía fragmentos, una mano demasiado larga, dedos unidos por membranas pálidas, uñas gastadas como si hubieran sido usadas durante años contra metal. Aquí es donde aprendí a esperar, dijo la voz, ahora clara, ya no fingiendo ser la mía. El agua subía lento. Daba tiempo para pensar. El reloj del sistema marcaba 03:12. Cada segundo negativo dolía en la cabeza, como si alguien presionara recuerdos directamente contra mis sienes. ¿Sabes cuánto tarda el miedo en volverse otra cosa? Continuó. No días. No meses. Años, Isen, años encerrado con el sonido del agua y la certeza de que nadie volvería. La puerta de mi oficina se abombó levemente hacia adentro. No fue un golpe. Fue presión constante. Como si algo se apoyara del otro lado, aprendiendo su forma. No soy tu hermano, dijo. Eso ya lo entendiste. Él murió rápido. Yo no. Las luces del techo se apagaron por completo. Solo quedaba el brillo verdoso de las pantallas. La línea telefónica se detuvo. Luego, lentamente, empezó a retraerse, no hacia el pasillo, sino hacia el suelo. Desapareció por una rendija que no debería existir entre las baldosas. Y entonces lo oí. Desde abajo. Un coro de golpes. No uno. Muchos. Como si otras cosas hubieran escuchado la llamada. La radio interna explotó en estática. Entre el ruido, múltiples voces hablaban a la vez, superpuestas, infantiles, adultas, distorsionadas. ¿Eres el nuevo? Dijeron que abrirías. A mí también me dejaron.
Aquí abajo siempre hay espacio. La cámara del pasillo volvió a encenderse. La figura ya no estaba sola. Otras sombras se estiraban detrás de ella, saliendo del hueco del ascensor como humo espeso tomando forma. Ninguna era completamente humana, pero todas recordaban haberlo sido. La principal levantó la cabeza. Esta vez, su rostro era claro. No tenía ojos. En su lugar, había dos aberturas oscuras de las que caía agua constantemente, como lágrimas interminables. Pacific Red no mantiene energía, dijo. Mantiene puertas. Y alguien siempre tiene que contestar el teléfono. El sistema emitió una última alerta. Protocolo de transferencia, empleado activo detectado. La manija giró sola. No rápido. No violenta. Como si la puerta estuviera obedeciendo. El agua comenzó a brotar del suelo. No una inundación repentina. Un avance lento, decidido, subiendo por mis zapatos, empapando el piso, trayendo consigo ese frío imposible que no viene del clima, sino de la profundidad. Puedes quedarte, dijo la voz, ahora detrás de mí. O puedes bajar. Sentí una mano apoyarse en mi hombro. No apretó. No necesitaba hacerlo. El monitor mostró una última imagen, mi oficina, vacía. Con la silla empapada. El teléfono descolgado. Como si yo ya no estuviera ahí. El reloj marcó 20:05. Y entonces el suelo cedió. No caí. Fui reclamado. No hubo caída. Eso fue lo primero que entendí. No sentí el vacío en el estómago, ni el vértigo, ni el golpe final. Lo que sentí fue desplazamiento, como si el mundo hubiera decidido moverme de archivo en lugar de dejarme morir. El agua dejó de subir. El frío no. Abrí los ojos y ya no estaba en la oficina. Estaba debajo. No en un sótano como los que imaginas. No había escaleras, ni tuberías visibles, ni estructura lógica. Era un espacio amplio, irregular, como si hubiera sido excavado a lo largo de décadas por algo que no entendía planos. Las paredes eran concreto antiguo, cubierto por capas de óxido, musgo y marcas hechas con uñas, herramientas y huesos. Había puertas. Muchas. Todas distintas. Ninguna tenía manija por dentro. Algunas estaban cerradas. Otras, entreabiertas. Desde varias salía el mismo sonido, respiraciones lentas, húmedas, pacientes. Aquí es donde termina el turno, dijo la voz. Estaba frente a mí. No tenía una forma fija. Su cuerpo parecía recordar distintas versiones de sí mismo y fallar al elegir una. A ratos era alto y encorvado. A ratos, delgado como un niño ahogado. La piel colgaba en capas, como ropa mal usada. ¿Cuánto tiempo? Intenté hablar, pero la garganta no respondió como debía. Eso ya no importa, dijo. El tiempo aquí no avanza. Rota. Señaló una de las puertas. Ese fue tu hermano. No quise mirar. No, susurré. Él murió. La criatura inclinó la cabeza, curioso, casi divertido. Eso es lo que te dijeron para que pudieras dormir. Pero aquí abajo nadie muere del todo. Solo se queda. De la puerta salió un sonido leve. Un golpecito. Luego otro. Rítmico. Como nudillos pequeños golpeando metal. Retrocedí. No, no voy a abrir. No tienes que hacerlo, respondió. Ya abriste una vez. Eso fue suficiente. Sentí algo en la muñeca. Un peso frío. Miré. Había un llavero metálico colgando de mi mano. Viejo. Pesado. Con una sola llave sin marcar. ¿Qué es esto? Pregunté. Tu turno, dijo. Alguien siempre debe quedarse para contestar. Para escuchar. Para recordar. Las luces se encendieron. No eléctricas. Bioluminiscentes. El lugar se llenó de un resplandor verdoso.
Vi más claramente a las otras figuras. Docenas. Tal vez cientos. Algunas humanas aún. Otras, no tanto. Todas miraban hacia mí. No, dije. Yo no acepté esto. Tampoco aceptaste dejar la puerta cerrada aquella noche, respondió la voz, ya sin necesidad de sonar cruel. Pero lo hiciste igual. El llavero se calentó en mi mano. Las pantallas aparecieron frente a mí, suspendidas en el aire. Consolas antiguas, nuevas, imposibles. Todas mostrando llamadas entrantes. Extensión tras extensión. 000. 001. 013. No asignada. Fuera de servicio. Cerrada permanentemente. Todas sonaban. Si no contestas, dijo, alguien más lo hará. Y créeme, no quieres ver qué pasa cuando nadie responde. Una de las puertas se abrió sola. Desde dentro salió agua negra. Y algo más. Garras. Está bien, dije, quebrado. Está bien, solo dime qué tengo que hacer. La criatura sonrió. No fue una sonrisa feliz. Fue una sonrisa de alivio. Exactamente lo que hiciste toda tu vida, respondió. Escuchar. No preguntar demasiado. No abrir puertas que no te corresponden. La consola principal se encendió. Turno activo, operador confirmado. El sonido del teléfono resonó. Contesté. Pacific Red, turno nocturno, dije automáticamente. Al otro lado, una voz temblorosa. ¿Hola? Creo que algo está mal aquí abajo. Cerré los ojos. Desperté sobre mi escritorio. Eso fue lo que me dijeron. Me encontraron inconsciente cuando llegó el turno de la mañana. Dijeron que había una fuga de agua menor en el pasillo, nada grave. Dijeron que el ascensor seguía fuera de servicio. Dijeron que no había registros de ninguna llamada entrante esa noche. Yo no discutí. Renuncié 2 días después. Me mudé. Nunca volví a trabajar de noche. Pero hay cosas que no se van. A veces, cuando todo está en silencio, mi celular vibra, sin notificación. A veces, al cerrar los ojos, veo puertas que no recuerdo haber abierto. A veces, sueño con teléfono sonando bajo el agua. Y anoche, mientras revisaba mi buzón de voz, encontré un mensaje nuevo. No tenía número. No tenía duración. Solo decía. Extensión 000, sigue activa. Gracias por cubrir el turno. Te avisamos cuando te necesitemos de nuevo. Desde entonces, el encendedor que tengo en el cajón huele a óxido. Y anoche juraría que, muy lejos, escuché un din metálico. Como un ascensor que vuelve a subir.